¿Se me oye bien, no? Vale. Sí, se te Bueno, oye bien. pues así a grandes rasgos, por ir abriendo boca, ¿no? Algunos de los datos o de las cosas que vamos sabiendo, ¿no? Entre las conexiones entre alimentación y cambio climático, algunas de las cosas más llamativas, ¿no? Pues por una parte, la importante contribución que tienen a la emisión de gases de efecto invernadero toda la actividad agrícola, ¿no? Agrícola y ganadera para alimentar a la especie humana, ¿vale? Que se calcula en torno al 25-30% de las emisiones globales, ¿vale? Hay un aspecto muy interesante, que luego volveremos sobre él, que es el tema del desperdicio alimentario, que también tiene un papel en esto, ¿no? Y que estamos emitiendo gases y gastando recursos en producir alimentos que luego no se aprovechan, ¿no? Y este es uno de los ejes clave, ¿no? Por otro lado, tenemos no solo cómo la alimentación influye en el cambio climático, sino cómo el cambio climático influye en la alimentación, ¿no? Entonces tenemos algunos pronósticos bastante preocupantes, ¿no? Sobre la posibilidad de que los cultivos pudieran ir perdiendo rendimiento, incluso, bueno, alimentos que puedan perder contenido nutricional, ¿vale? Van saliendo algunas noticias en este sentido. Otra parte de las enfermedades, ¿no? Que pueden ser transmitidas por los alimentos, que bueno, en este contexto COVID no hay ni que dar mucha más explicación. Y este último dato, ¿no? Que hay una gran parte de las personas que sufren hambre o que están en situación de pobreza y de vulnerabilidad social son precisamente personas que trabajan en el campo, campesinos, campesinas, y que dependen de estos entornos naturales, de estos recursos naturales para su propia supervivencia. Dependemos todos y todas porque todo el mundo comemos todos los días, pero además ese es su trabajo, digamos, ¿no? Su oficio. Bueno, vuelvo al informe Alimentos, Planeta, Salud, que es el formato resumido, ¿no? Más divulgativo del informe que hizo la comisión Eat Lancet sobre dietas saludables a partir de sistemas alimentarios sostenibles, ¿no? Juega con ese doble eje, ¿no? Que está conectado. Este trabajo es muy interesante, además apuntala todo lo que desde, bueno, pues, desde el trabajo que estamos nosotros haciendo con coles y con escuelitas infantiles y desde la educación ambiental, ¿no? Esa doble mirada en que se conecta lo ambiental con la salud, ¿no? Una dieta adecuada para todo el mundo, pero además con una manera de producir esos alimentos que no destrocen el planeta, ¿no? Que no acaben con los ecosistemas. Una cosa muy interesante, no son los únicos que lo dicen, la FAO también, pero es que los alimentos es posiblemente la palanca más potente para optimizar la salud humana y la sostenibilidad. ¿Vale? O sea que es un eje sobre el que... ¡Que lo odio! ¿Hay por ahí alguien? Es que me retumba el oído, no me hagas eso. María Ángeles, ¿Quieres que me hagan eso? María Ángeles, ¿puedes por favor cerrar el micrófono si nos oyes? Gracias. Gracias. Bueno, pues tenemos ese potencial, es decir, todo el margen de maniobra que tenemos, ¿no? Incidiendo en el tema de la alimentación, ¿vale? Para mejorar un montón de indicadores de sostenibilidad, ¿vale? En el planeta. Cuando hablo de sostenibilidad, al final estamos hablando de salud planetaria o la salud de la especie humana. Bueno, son dos conceptos que van de la mano, ¿vale? Es imposible tener una población saludable en un planeta que está enfermo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, en general, es una mirada muy sinérgica, ¿no? Que conecta muy bien esos dos ejes que en el fondo, pues, son el mismo, ¿no? Este informe, bueno, lo que han hecho esta comisión se ha creado con 37 científicos de 16 países diferentes y con un enfoque bastante multidisciplinar. Lo que han hecho ha sido trabajar como intentando acotar un espacio seguro en el que la producción de alimentos sea suficiente, es decir, se garantice una dieta
adecuada, ¿vale? Que os podéis imaginar que tiene muchísima menos carne, mucho menos contenido en proteína animal que las que tenemos actualmente, por lo menos en los países occidentales, pero conjugándolo con modos de producción más sostenibles, ¿no? Y la tercera pata sería la reducción del desperdicio alimentario, ¿vale? Entonces, con estos tres ejes, digamos que se generan algunos escenarios distintos, ¿no? Bueno, súper recomendable esta lectura, ¿no? Pero sobre todo quería poner en valor la importancia que tiene trabajar en el eje de la alimentación. Esta primera diapositiva es una diapositiva de Grain, que es también, bueno, pues una ONG que trabaja muchísimo temas de soberanía alimentaria y tal, y es muy ilustrativa de cómo el sistema alimentario agroindustrial, porque ellos sobre todo se están fijando, ¿vale?, en toda la parte, bueno, en el sector agroindustrial, cómo contribuye a la crisis climática, ¿no? Entonces, han hecho un trabajo muy interesante porque han ido sacando todo lo que estaba relacionado con alimentación. Generalmente se habla, pues estos, por ejemplo, procesos agrícolas, ¿no? No sé si veis mi ratón, mi cursor. Procesos agrícolas entre un 11 y un 15%, más o menos, es la horquilla que se maneja, ¿no? Ahí estaría agricultura y ganadería. Pero ellos han hecho el trabajo también de decir, bueno, de todo el lote de transporte, que suele ser como otra parte del quesito, ¿no?, de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿qué de ese transporte correspondería a este modelo global, ¿no?, de alimentación? ¿O qué parte de la refrigeración, ¿no?, tendría que ver con toda la parte de la industria alimentaria, ¿no? O la deforestación, por ejemplo, ¿no?, que es también una parte muy importante. Bueno, pues arrancando, por ejemplo, con deforestación, que ellos calculan entre un 15 y 18%, sobre todo porque la agricultura industrial se sigue metiendo en los ecosistemas vírgenes, digamos, pues en selva, en cerrado, en humedales, se siguen roturando tierras para generar nuevas fincas, ¿no?, para cultivos, o bien para ganado, o bien para alimentos para ganado. Y esta expansión de la frontera agrícola viene a ser responsable más o menos entre el 70 y el 90% de la deforestación en todo el mundo, ¿vale? Y no menos de la mitad de este 70-90% está conectado con cultivos para exportación, por ejemplo, para piensos animales, ¿no? Los procesos agrícolas, comentábamos, ese 11 y 15%. La mayoría de estas emisiones están relacionadas con insumos industriales, léase fertilizantes sintéticos o químicos y plaguicidas, toda la familia de plaguicidas, ¿vale? Ahí también está contabilizada la gasolina de tractores, aviones, fumigadoras, este tipo de maquinaria, y también los sistemas de irrigación, el bombeo de aguas subterráneas y todo eso que también necesita energía, ¿no? Y por otro lado estaría también todo el exceso de excremento generado por la ganadería intensiva. En apartado de transporte, ese 5 o 6%, hay una parte muy importante que son los ingredientes con los que se elaboran los piensos industriales para luego las granjas de Europa o de Norteamérica, ¿vale? Luego también hay mucha de nuestra comida que sabemos que cuando llega a nuestro mercado o a nuestra casa ha recorrido ya miles de kilómetros, ¿no? Serían esas dos patas. Estaría la pata de procesamiento y envasado, ¿no?, de alimentos, pero bueno, todo este procesamiento, hablamos antes, ¿no?, de los alimentos ultraprocesados, ¿no? Estamos acostumbrados y acostumbradas a comprar mucho alimento que ya no es fresco, que ha tenido algún tipo, ¿no?, de elaboración. Y luego con sus cadenas de frío, ¿no?, en el transporte y bueno, en todos los, digamos, los sucesivos pasos, ¿no?, del proceso por el que va pasando, y toda la parte de envasado, que a menudo es sobreenvasado, como ya sabemos. La parte de refrigeración y venta al menudeo, que también tiene, bueno, pues una pequeña aportación, ¿no?, en temas de emisiones de gases, más o menos. La refrigeración sería entre el 1 y el 2%, y otro 1-2 para la venta al menudeo, pues igual, con su gasto de electricidad, de refrigeración y tal. Y por último, el desperdicio, que aquí está contabilizado como un 3-4%, pero yo he encontrado que la FAO
el último dato que he encontrado es que estima que ya podría subir incluso a un 8%, ¿vale? De las emisiones. Entre un tercio más, algo más de un tercio de la comida que se produce no se aprovecha, se desperdicia, se pierde, ¿vale? En todas las cadenas, o sea, en todos los pasos de la cadena, ¿no? Desde la producción hasta en nuestras propias casas, ¿no? Que hay una parte importante también en restauración colectiva, bueno, en un montón de pasos diferentes, ¿no? Y esto es una de las cosas que se quieren atajar también desde los ODS, ¿no? El tema de desperdiciar. Me parece que el objetivo es reducir a la mitad el desperdicio alimentario, si no me equivoco, ¿no? Y bueno, pues producir estos alimentos ha requerido de agua, de tierras, de insumos, ¿no? Y luego resulta que no solo no se aprovecha, sino que luego muchas veces termina en vertedero y en los vertederos siguen emitiendo, ¿no? Metano fundamentalmente, ¿no? Bueno, visto un poco este panorama, ¿no? De la importancia que tiene producir alimentos y sobre todo cómo los producimos, ¿no? Ese modelo industrial, algunos datos más. Este modelo de producción de alimentos es un modelo absolutamente petrodependiente. Tenemos por un lado de toda la industria petroquímica que nos aporta esos fertilizantes químicos, esos plaguicidas, esos venenos. Tenemos toda la parte de envasado, ¿no? De plástico, y tenemos toda la problemática de los plásticos de los invernaderos, ¿no? El cultivo bajo plástico, que existen experiencias de recuperación de esos plásticos, pero la realidad es que la inmensa mayoría pues terminan desechándose de manera no adecuada. Tenemos toda la parte de transporte kilométrico, ¿no? Un modelo global donde se considera natural que los alimentos viajen miles de kilómetros, ¿no? Para ser consumidos en la otra parte del mundo, ¿no? Y eso pues, tiene como hemos visto, una parte importante, ¿no? de aportación de emisiones. El procesado de los alimentos, que lo hemos mencionado antes, la parte de la mecanización y luego todo el último paso de la distribución de esos alimentos, sobre todo la gran distribución, bueno, pues con unos lineales, ¿no? Con unos productos envasados y refrigerados y con unos aditivos también, ¿no? Para que tengan fechas de consumo preferente o de caducidad más largas, para que aguanten más tiempo en los lineales, ¿no? Bueno, pues todo un modelo de distribución que también digamos que requiere unas características, ¿no? En esos alimentos, cómo están envasados, cómo están almacenados y conservados, ¿no? Para cuando su consumo no va a ser tan inmediato, ¿no? Forma parte un poco de la lógica. Claro, tener un modelo tan petrodependiente significa que conforme aumenta el precio del petróleo, pues el precio de esa cesta básica de alimentos va a ir subiendo también, y esto es un lujo que no nos podemos permitir. Águeda, ¿podrías mirar, por favor, la lista de espera de la sala? Aquí hay gente esperando igual. A ver. Pues mientras comparto pantalla... Creo que no. Tengo que dejar de compartir pantalla. ¿Sí? Tenemos gente esperando, ¿no? ¿Nos sí, consta? porfi, es que si alguien se ha salido sin querer. A ver. Sí. 3. Gracias, gracias. Dani. Vale. Vale, pues... Seguimos grabando, sí. Haciendo alusión, ¿no? El pico del petróleo, ¿no? El precio del petróleo. Bueno, os habréis oído hablar, ¿no? El pico del petróleo, el pico de los recursos también. Bueno, pues relacionado con la agricultura tendríamos directamente el tema del petróleo, puesto que es un modelo de producción de alimentos, ¿no? El industrial, absolutamente petrodependiente. Y por otro lado, el pico del fósforo o de los fosfatos, ¿no? Que también está relacionado con el tema de la agricultura y que, por lo que parece ser, ya lo hemos pasado también hace unos cuantos años, ¿no? Entonces, bueno, todo este tipo de insumos, ¿no? Que están relacionados y bueno, pues la evolución en el acceso a este tipo de insumos también tiene un papel, ¿no? Que jugar en el futuro, ¿no? De la producción de alimentos, en
en la necesidad de cambiar, ¿no?, de modelo. Si aterrizamos en el tema de la ganadería, que está bastante también, bueno, ya sobre la mesa, ¿no?, en boga a nivel divulgativo general, vamos escuchando en los medios de comunicación de manera, bueno, pues ya un poquito más habitual, la importancia de reducir la cantidad de proteína animal que comemos, ¿no? Comemos mucho más de lo que necesitamos, que sería saludable. Pero es que además sabemos que es muy caro ecológicamente, ¿no?, producir carne. Entonces, bueno, pues tenemos por un lado unas cabañas ganaderas absolutamente sobredimensionadas, hay una producción brutal de carne por parte de una industria, aquí concretamente en España, en la del porcino. Somos los cuartos exportadores mundiales de carne de cerdo, China es la primera. Entonces tenemos una sobreproducción que luego genera, bueno, pues que esa industria cárnica genere una importante publicidad, ¿no?, y una importante presión, digamos, sobre la población para que sigamos produciendo carne, o sea, consumiendo, perdón, carne de cerdo. La última es que la carne de cerdo es una carne blanca, por lo visto, y bueno, pues esa presencia, ¿no?, en la publicidad y en ir generando productos procesados, ¿no?, muy atractivos para que sigamos comiendo carne, que es verdad que gastronómicamente, ¿no?, pues tiene un papel en la dieta, en nuestra dieta mediterránea, pero claro, un papel mucho más marginal del que le estamos dando ahora, ¿no? Si, nosotros siempre utilizamos la dieta mediterránea un poco como el referente, ¿no?, ese referente, ese imaginario, ¿no?, que hay ahí sobre la dieta mediterránea, donde la presencia de proteína animal es muy moderada, ¿no?, y sobre todo la fuente de proteínas son las legumbres. Entonces, bueno, pues intentar utilizar ese imaginario, ¿no?, como gancho también para ajustar nuestras raciones, ¿no?, de proteína animal. Bueno, volviendo un poco, ¿no?, a la relación con cambio climático. Esta enorme cabaña ganadera tiene unas importantes emisiones de gases de efecto invernadero. Sabemos que cada vez se están abriendo más macrogranjas, ¿no? Y de estas macrogranjas pues tenemos lo que yo llamo macropurines, que tenemos un problemón súper importante, porque además, como es una ganadería que ya está desacoplada del territorio, cuando el modelo de ganadería extensiva, ¿no?, está mucho más conectado con los recursos del territorio, y esos excrementos de los animales servían de abono. De hecho, la gente quería que los animales fueran, ¿no?, a sus tierras a pastar, porque mantienen la finca y además abonan, ¿no? Esto ya no sucede. Tenemos un montón de fincas, ¿no?, de agricultura que depende de los fertilizantes sintéticos, y tenemos un montón de granjas y macrogranjas de animales que no saben qué hacer con sus excrementos, ¿no? Es una parte muy pequeña la que de verdad va, ¿no?, a cumplir su utilidad, digamos, ecosistémica, ¿no?, en la agricultura. El ganado supone casi 2/3 de las emisiones de efecto invernadero y el 78% de las emisiones de metano, ¿no?, dentro de lo que aporta la parte agrícola, ¿no?, la parte de alimentación. Y, por supuesto, gran parte de las emisiones que supone la ganadería no tienen tanto que ver con los famosos pedos de las vacas, sino que tienen que ver con todo lo que se emite para producir el alimento, los piensos industriales que necesitan esas granjas, ¿no?, que necesitan ese ganado. Bueno, como caso paradigmático, digamos, o como punta del iceberg, está la terrible situación con la soja en Brasil, Paraguay, Argentina, ¿no? Bueno, pues todos los enormes campos de soja transgénica, donde se utilizan plaguicidas en cantidades industriales, porque para eso está modificada la soja, para que soporte mejor el glifosato, y hace décadas, ¿no?, que las personas que trabajan y viven en esas áreas tienen unos terribles problemas de salud, ¿no? Todo esto para que la soja salga barata, para que viaje miles de kilómetros, ¿no?, para producir unos piensos, para que aquí nos salga barata la carne. Entonces comemos de más y nos hace mal a la salud, ¿no? Quiere decir, es todo un sistema que es absolutamente absurdo desde todos los puntos de vista, ¿no? Es decir, la reducción del consumo de carne es una necesidad urgente, ¿no? Bueno, ahí menciono, como ya os pasaremos las diapositivas, hay una bibliografía, pero bueno, hay
si a alguien le interesa profundizar, hay un montón de informes porque también hay muchas ONGs que se han metido, ¿no?, a trabajar este tema. Quiero puntualizar, cuando se habla muchas veces de ganadería, se mete todo en el mismo saco y no es todo igual, ¿vale? La ganadería intensiva industrial es esta de la que venimos hablando, ¿vale? Esta desconexión, ¿no?, entre la base territorial, ¿no?, y la importancia de esos insumos externos. La ganadería extensiva vendría a ser lo que ha sido la ganadería tradicional. Depende del territorio, los animales se alimentan fundamentalmente del territorio, aunque pueden tener también algunos aportes extra, y por lo tanto la cabaña ganadera está ajustada a la capacidad del territorio, ¿vale? Y además cumplen unas funciones ecosistémicas, ¿no?, los animales en esos ecosistemas. Y por último, la ganadería ecológica, que sería una tipología, digamos, de ganadería extensiva, solo que con una serie de pautas, un reglamento, digamos, más marcado, más estricto, más concreto, ¿no? Entonces, como mencionaba antes Virginia, hay que comer mucho menos carne. Una parte de la proteína que necesitamos tenemos que asegurar que viene de las legumbres, que viene de origen vegetal, y la otra parte, si queremos consumir producto animal, vamos a procurar que venga de ganadería extensiva, de granjas de gallinas felices, como las llaman, ¿no? O sea, todo este tipo de, pues de criterios que garantizan, ¿no?, pues una alimentación de los animales diferente, un nivel de bienestar diferente, ¿no? Tenemos que comer mucho menos, pero de mejor calidad, ¿vale? Y de esa manera la diferencia en el precio la podemos absorber, ¿vale? Porque lo estamos comiendo mucho menos. Y 20, Águeda. ¿Perdona? Son y 20. Gracias. Bueno, me pongo las pilas. Usos del suelo y cambio climático. Bueno, aquí hay simplemente apuntar, porque ya voy a meter un poco más el acelerador. Hay un consenso científico muy importante sobre la función que puede cumplir el suelo, igual que lo cumple el océano, ¿no? Bueno, pues el océano sería el primer sumidero de carbono, el segundo serían los suelos. Por supuesto depende de los tipos de suelos, de las características, de la cantidad de materia orgánica, ¿no?, de la humedad, de un montón de características. Pero bueno, pues hay una historia ahí sobre los suelos agrícolas. Los suelos agrícolas pueden cumplir una función siempre que sea en una modalidad de agricultura orgánica o en manejos tradicionales que pues no roturen demasiado el suelo, utilizando cubiertas vegetales, utilizando cultivos que protegen el suelo de la erosión y de la desertificación. Bueno, hay un montón hay técnicas, ¿no?, de manejo, digamos, para que esos suelos agrícolas sean capaces de retener más carbono, ¿no? Los suelos forestales, a nivel europeo se está mejorando la gestión de los bosques y eso significa que los suelos forestales están reteniendo más carbono. Evidentemente, si esos suelos se degradan o se talan, se deterioran, pues ese carbono vuelve a la atmósfera. Tenemos toda esta preocupación con el tema del permafrost, ¿no?, que ya sabéis todo el mundo de qué va, y además se dan ciertos como el tema del permafrost es un bucle de retroalimentación positiva, ¿no? Conforme más cambio climático, más se descongela el suelo, más metano se libera, más se intensifica, ¿no?, el cambio climático, ¿no? Bueno, más gases de efecto invernadero se emiten, ¿no? Entonces ese tipo de bucles de retroalimentación positiva se pueden dar con el cambio climático en más sitios, ¿no? Pues, por ejemplo, suelos tipo turberas, que tienen un nivel de agua con unas condiciones de anoxia que no permiten, ¿no?, que se descompongan mucho la materia orgánica. Si esas zonas quedan desecadas y quedan al aire, podría descomponerse esa materia orgánica y emitirse más carbono a la atmósfera, ¿no? O lugares donde el grado de humedad desciende por cambio en las precipitaciones o por subida de temperaturas medias, y entonces igual los microorganismos aceleren el ritmo de descomposición, ¿no?, de la materia, lo cual también supone más carbono, ¿no?, a la atmósfera. Entonces, bueno, pues digamos que a nivel científico se está estudiando mucho, ¿no?,
pues eso, el manejo de pastizales, el manejo de tipos de suelo diferentes para garantizar su función, ¿no? Como sumidero de carbono. Y por último los océanos, ¿no? Solo así por mencionar que, bueno, pues igual que los suelos, o igual que el suelo agrícola, los océanos pueden ser un sumidero de carbono, pero en un momento dado también, si se deteriora tanto su metabolismo, digamos, pueden volver a devolver, ¿no?, a la atmósfera un montón de carbono. Esta infografía que he elegido tiene que ver con la acidificación del océano, ¿no? Y claro, que queremos que el océano sea un sumidero de carbono, pero no pagando esta factura, porque lo que estamos haciendo es atacar la cadena trófica desde la base, y esto significa que si teníamos algunas esperanzas puestas en que el océano pudiera ser una fuente de alimentos para la humanidad, pues estamos acabando con ella. Esta me la salto. Yo quería aquí abordar, ¿no?, de una manera un poco más participativa, pero me voy de tiempo, a la inversa, ¿no? He hablado sobre todo cómo la agricultura y la ganadería afectan al cambio climático, ¿no? Exacerban el cambio climático o podrían dejar de hacerlo porque hay mucho margen de maniobra, como se reconoce desde la FAO o la Comisión Eat-Lancet. Pero hacer la mirada inversa, ¿no?, que ya he adelantado algunas pistas. ¿Cuáles serán en el futuro, ¿no?, o empiezan a ser ya? Y serán los impactos del cambio climático sobre la producción de alimentos, ¿no? Porque tenemos de momento una población mundial que sigue creciendo y bueno, pues las predicciones para el 2050 es que podríamos ser 10.000 millones de habitantes, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido hemos hablado de la acidificación, ¿no?, de los océanos como una posible fuente de producción de alimentos. Hemos comentado antes un dato también de que se prevé una disminución también en las cosechas. Hay algunos estudios, yo he visto algún estudio sobre el trigo, una disminución en los contenidos nutricionales, ¿no?, que pudieran tener el trigo en condiciones, bueno, pues climáticas, ¿no?, cambiantes. ¿Quiere alguien aportar? Quería hacer yo esto más participativo, pero voy como las locas. Más algún otro fenómeno, digamos, ¿no? Algún otro impacto en este sentido. Hay una parte que tiene que ver con biodiversidad, ¿no? Para adaptarnos al cambio climático vamos a necesitar explorar con variedades nuevas de alimentos, incluso con cultivos nuevos, en el sentido de que nunca se habían cultivado a determinadas alturas o en determinadas latitudes, ¿no? Y en ese sentido necesitamos tener un stock de biodiversidad, ¿no?, muy grande en el tema alimentario, porque vamos a necesitar ir haciendo cambios, ¿no?, en ese sentido, y explorar nuevas posibilidades. El agua, bueno, si alguien quiere intervenir, abrid micrófono, y entráis. La disponibilidad de agua sería otro de los pilares, ¿no?, que nos puede preocupar, con los patrones cambiantes, ¿no?, en precipitaciones y la salinización que puede producir la subida del nivel del mar, ¿no?, la salinización de ciertas aguas subterráneas, ¿no?, que ahora serían potables. Efectos también que son más difíciles como de conectar, ¿no?, efecto causa, pero movimientos migratorios, ¿no?, relacionados también con el cambio climático, con la dificultad de producir alimentos, y en estos movimientos migratorios pues son muchas veces, bueno, personas precisamente vulnerables, ¿no?, que ya vivían en una situación de vulnerabilidad social importante, ¿no? En general pagan el pato las poblaciones que menos culpa tienen, porque son las que han tenido y tienen unos niveles de consumo más bajos, son las que tienen menos responsabilidad en el cambio climático y, sin embargo, son las primeras en sufrir, ¿no?, sus efectos. Poblaciones pobres, poblaciones campesinas, ¿no?, que dependen de manera directa de la producción agrícola. Al final, en realidad, son los que siempre pagan el pato, ¿no?, de alguna manera, en las guerras, o en fin, bueno, que la población que tiene menos recursos, ¿no?, es la que está siempre en situación de más vulnerabilidad, sea en zonas rurales, sea en zonas urbanas, porque el tema del acceso a los alimentos
en las zonas urbanas también puede ser muy complicado. Suele haber un porcentaje de mujeres y de niños muy alto, ¿no?, en estas poblaciones de las que hablamos, ¿no?, más vulnerables. Y luego algo de lo que no se habla tanto, pero también las generaciones por venir, ¿no?, van a pagar el pato. No tienen ahora mismo voz ni voto, algunas ni han nacido, pero son también, ¿no?, las que van a pagar esto. Bueno, ante esto yo creo que conocemos, ¿no?, todo el mundo un poco el tema alternativas. Bueno, pues otra manera de producir los alimentos es súper urgente. Otra manera de comer, como hemos dicho antes también, sobre todo en países como el nuestro. Hay otros lugares donde tienen todavía que acceder a más calorías diarias, ¿no?, y a más fuentes de proteína diarias, pero justamente el trabajo que nosotras tenemos entre manos en nuestras sociedades tiene mucho que ver, ¿no?, con alimentación, desperdicio y la agroecología como manera de producir alimentos de manera respetuosa con los ecosistemas, ¿no?, que nos sostienen, ¿no? Son y media, Virginia. Vale, tendríamos unos minutitos, ¿no?, para hacer preguntas. Eso es, 5 minutillos. Por el chat de momento no hay ninguna pregunta. No sé si alguien quiere compartir directamente, abrir su micrófono y compartir con nosotros dudas, preguntas que tengan sobre la presentación que acaba de hacer Águeda. O lo que decía antes, que Águeda explica también que no queda ninguna duda. Rocío. En este caso no es una duda, simplemente también apuntar como uno de los puntos negativos de la ganadería industrial frente a lo que sería la ganadería extensiva o agroecológica, es que siempre ha sido una ganadería muy masculinizada, que no se ha hablado mucho del género. En todos los procesos de la agricultura industrial, los que trabajan los campos, los que conducen los tractores, los que llevan, siempre son hombres, ¿no? Es como que la mujer siempre queda relegada a ese papel de envasar, de llevar a ese tipo de procesos. Entonces, bueno, pues también el cambio a la ganadería extensiva o de proximidad o de buenas prácticas o de agroecología, agroganadería ecológica, pues es devolver a la mujer ese papel que nunca ha tenido o que ha perdido, en el que se le da protagonismo y que puede renovar el mundo rural, puede ser emprendedora y puede tener un poder, un empoderamiento en todos estos procesos, ¿no? Sí, ese es uno de los ejes. Había un estudio, un informe que se llama Género y Cambio Climático, ¿no?, que, bueno, pues que analiza un poco, ¿no?, esta perspectiva que tú comentas, ¿no? De, por un lado, visibilizar el papel de la mujer, que está muy invisibilizado, pero que están mariscando, que están en las empacadoras, ¿no? Y una parte de ese proceso, ¿no?, del alimentario, donde hay una presencia de mujeres, pero no se las ve, no salen en la foto, ¿no? La foto es la del señor con el tractor, ¿no?, o con las vacas y tal. Y luego, bueno, entra también en cómo lo que comentaba antes, ¿no?, los efectos del cambio climático se ceban más también en mujeres y en niñas, ¿no?, que en el género masculino, que en este necesario cambio de modelo es súper importante que las mujeres pongan su voz y pongan su voto y pongan su experiencia y pongan su mirada, ¿no? O sea, que hace falta una mirada eco y feminista, ¿no?, en toda esta transición. Y que a las mujeres no se las vea siempre solamente como esas víctimas en las que hay que reparar, ¿no?, sino dar ese espacio también, o sea, que sean también beneficiarias. Estamos hablando de un cambio de modelo a otra manera de producir alimentos, igual que hace falta otra manera de obtener energía o no, una transición energética. Esos nuevos sectores económicos que se abren, ¿cuál es el papel de las mujeres en ellos, no? O sea, que en ese sentido hay como un montón de ejes transversales, ¿no?, en los que poner una mirada también de cuál es la situación y el rol de las mujeres, ¿no? Había una parte también que demandaba una cosa pues tan sencilla y tan evidente, pero que no, como es el tema de la cotitularidad de las pequeñas empresitas, ¿no?, no me sale la palabra, de las explotaciones, ¿no?, agrícolas y ganaderas en España, sin ir más lejos, donde las mujeres están trabajando como la que más y no figuran, ¿no?
y se sacó una ley hace ya bastante años, no sé si era 2011 o antes, y luego de facto son muy pocas, ¿no?, las mujeres que dan ese paso, o bueno, las mujeres y los hombres, porque al final es un paso que tienen que dar los dos. De alguna manera las mujeres necesitan el consentimiento de los varones para que esas explotaciones pasen a estar a nombre de los dos, ¿no? A mí sí, perdona, Águeda. A mí sobre esto me gustaría añadir, en relación directa con lo que estás diciendo y con lo que decía Rocío, el problema de acceso a la tierra. Ya no solo la cotitularidad, sino la titularidad. En nuestro país hasta hace cierto tiempo ha sido un problema, pero en otros países sigue siendo un problema. Las mujeres no son titulares de la tierra y, por lo tanto, eso es algo que también dentro del modelo actual habría que cambiar, ¿no? Si vamos hacia otro modelo, la titularidad de la tierra sería importante que pudiese estar también en manos de las mujeres. Y luego hay, perdona, al hilo, solo por apuntar, el tema del acaparamiento de tierras que se está dando en las últimas décadas, que es también un melón, por decirlo claro y pronto, muy interesante, muy importante, y que es algo también que hay que empezar a poner la mirada ahí, porque o sea, es una manera de agrandar la brecha entre las personas que tienen más acceso, más facilidades en la vida y las personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Perdona, decías que había en el chat... Pilar Martín nos hace 3 preguntas que están las 3 relacionadas. ¿Cómo veis la agricultura del futuro? ¿Qué condiciones deben darse para cambiar el sistema de producción de alimentos? ¿Y cuánto suelo necesitamos para alimentar sin contaminar a 10.000 millones de personas? Bueno, yo el futuro lo veo, me parece que será agroecológico o no será. O sea, la otra opción es ecofascismo, que le llaman, ¿no? Es decir, hay una pequeña parte del mundo que tiene acceso a todos los recursos por demás y luego una gran parte del planeta que vive, bueno, pues en la miseria y en la inanición. Es decir, que es súper importante que los ejes de justicia y de equidad sean ejes básicos en ese futuro que queremos construir. En ese sentido es fundamental que vayamos caminando hacia modelos democráticos y de reparto, porque si no es un futuro muy Mad Max, muy feo, ¿no? El que se avecina. Yo creo que el futuro tiene que ser en equidad, tendrá que ser eco y tendrá que ser feminista, ¿no? Y tendrá que ser agroecológico. Yo creo que tenemos que ir por ahí. La última pregunta era un dato, yo no sé decirte qué superficie en el informe este de IT Lancet abordan un poco, pues eso, como abordan escenarios diferentes, de ambición distinta, una producción de alimentos mejor que la que ahora, digamos, más sostenible que la convencional, y luego un segundo escenario más ambicioso todavía. No sé si ahí puede ser que encuentres respuesta a esto que preguntas. Yo no sabría decir, sí sé que desde la FAO y desde el mundo de la agroecología se sostiene que este mundo da para alimentar, que de hecho que es que hay una parte que es que tiene que ver con el acceso a los alimentos y con el despilfarro de alimentos, ¿vale? Pero que ahora mismo estamos produciendo muy por encima de lo que necesitamos, ¿no? Si bien es verdad que hay partes del planeta que comen de menos y partes del planeta que comemos de más y mal, además, ¿no? Entonces, bueno, que toda esa parte tiene mucho más que ver con reequilibrar y con organizarnos mejor que no tanto con la necesidad de producir mucho más, ¿vale? Y la pregunta segunda se me ha olvidado. ¿Qué condiciones deben darse para cambiar el sistema de producción de alimentos? Pues yo creo que sobre todo voluntad política, porque si esperamos que los que sacan provecho económico de este modelo cambien el modelo, eso no va a suceder. Entonces yo creo que como ciudadanía tenemos una responsabilidad individual, pero sobre todo una responsabilidad colectiva de generar una demanda y de hacer presión para que desde los estamentos políticos esto sea más que palabras bonitas, porque las palabras bonitas ya las tenemos. Hace tiempo que oímos palabras bonitas de la FAO, de las comisiones, de los científicos, de no sé cuánto, pero hace falta un cambio de modelo que es verdad que es tan grande, que es abrumador, pero hay que empezar a caminar, ¿no? Entonces, a mí me parece que la clave está por ahí.
pero tenemos muchas limitaciones porque nadie hace proyectos a 20 años vista. Los hacen a 4, que es cuando vienen las próximas elecciones. Entonces necesitamos generar herramientas o estructuras de gobernanza que permitan dirigir este barco en una dirección con un rumbo, ¿no?, adecuado. Yo no sé cuál es la fórmula mágica, si lo supiera ya lo hubiéramos hecho, ¿no? Yo creo que estamos mucha gente viendo cuál es la manera de llegar, de hacer, de incidir, ¿no?, de poder incidir con más potencia. Sí, a mí sí que me gustaría añadir que es verdad que muchas de las alternativas que se presentan o muchas de los métodos que se presentan como alternativas, estamos viendo que no son viables, ¿no? O sea, a lo mejor no tenemos la solución perfecta, pero sí sabemos que no funciona. Por ejemplo, con el tipo de monocultivo extensivo que comentaba Águeda, con el que se utiliza glifosato y que parece que está todo perfectamente diseñado genéticamente para que funcione, ya se está viendo que hay variedades que son resistentes al glifosato. Por lo tanto, es un sistema que no funciona. O otro modelo otro tipo de producción en el que, pues también lo comentaba Águeda, ¿no? Se utilizan zonas de bosque tropical para hacer igual, monocultivo. ¿Qué pasa? Pues que al final estamos disminuyendo la biodiversidad y hay estos saltos de especies, saltos de virus, de animales a humanos, y tenemos ejemplos ahora mismo clarísimos como el COVID, ¿no? Y otros que hubo anteriormente también, como el SARS, etc. Entonces, no tenemos la fórmula perfecta, pero sí sabemos que modelos no funcionan porque se están viendo ahora las consecuencias. Y por otro lado, resaltar la agroecología como una alternativa muy viable es que, y conectándolo con la pregunta que hacía Pilar, no sabemos cuánta cantidad, o sea, si estamos pensando en monocultivos como ahora se están desarrollando, es verdad que tendemos a pensar que hace falta mucha cantidad de terreno, pero si pensamos en una agricultura agroecológica que es mucho más productiva, por un lado, y que además combina diferentes cultivos en un mismo terreno, la rentabilidad es mucho mayor, ¿no? Porque en el mismo espacio no tienes que pensar en 3 campos, uno de legumbres, otro de trigo y otro de maíz. Tienes los 3 cultivos en el mismo, ¿no? Y además la rentabilidad per se es mayor. Os comento, Rocío hacía un comentario en el chat. Rocío, ¿quieres hacerlo de voz? Vale, pues nada, comentaba que los campesinos también necesitarán apoyo en materia de tecnología, política de información, con tal de poder reforzar y aumentar su capacidad para la selección, el mantenimiento y el intercambio de recursos genéticos adaptados y adaptables a nuestras condiciones climáticas, y garantizar así la sostenibilidad de la producción mundial de alimentos, fibras y energía. Muy importante. Yo solo apuntar una cosa, si no les pagamos a los y las agricultoras los alimentos al precio, a un precio justo, pues da lo mismo. Quiere decir que ahora pues solo se habla de COVID, pero justo antes del COVID lo que teníamos era los agricultores en las carreteras, ¿no?, cortando las carreteras, protestando por enésima vez en las últimas décadas, que es su medio de vida. O sea, es que no puede ser la lógica del beneficio, ¿no?, inmediato. Quiero decir que los intermediarios, los que compran la leche, los que compran los productos agrícolas, ¿no? O sea, que está habiendo ahí una búsqueda de lucros, se está tratando los alimentos como mercancía, y al final las personas que producen los alimentos están abandonando, ¿no?, ese oficio, y están abandonando sus tierras y sus fincas porque no les da para vivir. Entonces, esta lógica y hay que darle también una vuelta completamente, ¿no? Nines pregunta, ¿cómo se encuentra situada España en el despilfarro de alimentos y a nivel internacional? España a nivel internacional. Yo no lo sé, no tengo ese dato. Pero sí que en el Ministerio puedes encontrar un informe de cómo estamos situados. Lo puedo buscar y lo incluimos en la bibliografía. Vale, gracias. A ti. Y Pilar pregunta, ¿no es perverso que la parte del cambio que depende del consumidor no pueda realizarse por el precio tan alto de los productos ecológicos? ¿La superficie de Europa daría para producir comida para todos los europeos? Una segunda pregunta. Pues sí, es perverso. Sobre lo primero es perverso, pero es que hay tantos bucles perversos
modelo agroalimentario, ¿no? En tanto sentido y en relación con el tema de cambio climático, ¿no? Que decimos eso, que precisamente las personas más vulnerables, las que necesitan más acceso a la información, igual que las familias de rentas más bajas son las que comen peor y luego tienen mayores problemas de salud relacionados con la alimentación, ¿no? De retroalimentación positiva, son nada positivos, ¿no? Que lo que hacen es ahondar la brecha, ¿no? Entre las personas que tienen más acceso, ¿no?, a recursos y las que tienen menos. Y la otra sobre la superficie de Europa, yo no lo sé, pero no lo creo. Posiblemente no, quiero decir, algunas partes de Europa que tenemos climas más amables y tenemos una cultura y una ocupación agrícola importante, como son los países mediterráneos y, digamos, hasta ciertas latitudes, ¿no? A partir de ciertas latitudes, el tema ya de la huerta y la producción de alimentos es un poquito más fastidiado, ¿no? O sea que si nosotros viviéramos en Dinamarca, pues habría que ver, ¿no? Esto que aquí en España es muy fácil hablar de proximidad y de producto nacional. Si viviéramos en Dinamarca, sería otro contar, ¿no? En Dinamarca tienen una huella ecológica de alimentación, pues súper importante, ¿no? Porque claro, pues casi todo, aparte del estilo de vida, ¿no? Entonces, bueno, las poblaciones, es verdad que si te vas muy al norte las densidades de población son más bajas, pero es verdad que en Centro Europa tenemos unas densidades de población muy altas y no tengo yo nada claro que pudiéramos sostener, a ver, no con el ritmo de vida que tenemos ahora, con el estilo de alimentación. Estoy hablando de una alimentación muy ajustada, mucho más cercana a lo que de verdad se recomienda y necesitamos, ¿no? Una alimentación, pues eso, un modelo mucho más menos demandante de recursos, ¿no? Aún así, no tengo yo muy claro que las tierras de Europa dieran para la gente que vivimos en Europa. Pero vamos, es una opinión personal, ¿eh? No tengo datos. Yo no tengo ni idea, pero... Porque hay por ahí datos que puede encontrar de huella ecológica, que por supuesto es que necesitamos varias Europas, ¿no? La población europea necesitaríamos varias Europas, pero claro, si comiéramos como deberíamos comer, pues necesitaríamos menos, ¿no? Está claro, pero no sé cuánto menos. ¿Puedo hablar? Vale. Otra pregunta. España, en el tema de la tanto ganadería como agricultura intensiva, es decir, ¿cómo se encuentra actualmente? Es pura ignorancia, ¿eh? No, o sea, quiero decir, bueno, pues eso, que sí, todo lo que se genera en el tema de la agricultura y de la ganadería en España es realmente preocupante en cuanto al tema de emisiones y cambio climático. En España, con respecto a Europa. ¿Entendéis la pregunta o no? O sea, que si tenéis ese dato, que cómo está funcionando ahora mismo el tema de... O sea, habéis expuesto pues los principales problemas tanto de la agricultura intensiva, de la ganadería intensiva, no sé qué, tirando hacia el modelo de extensiva o agroecología. Ahora, mi pregunta es, España en el modelo de intensiva, ¿en qué lugar o posicionada, cómo está posicionada a nivel europeo? Yo no lo sé, porque yo no he visto en el tema de emisiones. Y además es tan multidimensional, porque si tú me preguntas cómo está el tema en España, yo te diría, pues es que yo no sé si puede ser más desastre, porque entre lo último que salió de las salmueras, las depuradoras de aguas subterráneas ilegales que tienen en el campo de Cartagena, que luego encima vierten las salmueras, quiero decir, sabías que la cosa estaba mal, pero todavía no sabíamos que podía estar peor, ¿no? Ya. Y el tema de la fresa, la jornalera, los abusos, las agresiones sexuales, quiero decir, bueno, pues en España a mí lo que me da a luz es que tenemos una producción en ecológico, un porcentaje de producción en el ecológico muy interesante, sobre todo en Andalucía, pero no solo, pero es verdad que gran parte de esos alimentos se van a exportación. Se van al resto de Europa, que la pagan mejor y que hay una cultura, bueno, de poner más en valor, ¿no?, esos alimentos. Entonces yo creo que hay mucho potencial y que habría muchísimo margen de mejora. O sea que si mejoráramos la gestión del agua, el uso de plaguicidas, por ejemplo, usamos más plaguicidas que Francia.
teniendo menos superficie agrícola, un poquito menos de superficie agrícola que Francia. Es decir, somos unos abusones encima con los venenos. Bueno, pues a mí me parece que tenemos un margen de mejora brutal, brutal. Y lo que pasa es que somos uno de los países más agrícolas, digamos, de la Unión Europea. Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Entiendo. Sí. Vale, gracias. Pilar preguntaba, pero con la agricultura ecológica y la ganadería extensiva necesitaríamos más terreno, ¿no es así? Yo no lo creo. No. O sea, es que aquí en la contabilidad entran muchas cosas. Cuando Virginia antes hablaba, ¿no?, de la producción en ecológico es una producción más diversa. No es yo me especializo en espinaca, que tú puedes tener un campo de espinaca, pero la producción tradicional y la producción en agroecológico juega mucho más con las combinaciones de cultivos y juega más con las rotaciones. Eso significa que tienes más diversidad. A lo mejor luego eso traducido en ventas en euros o en dólares, pues no te salen los mismos números que el señor que tiene una finca de 8 hectáreas solamente de espinaca. Porque a lo mejor hay una parte de lo que tú produces que va a ganado, hay una parte que es, digamos que no sale al mercado, que no se monetariza, ¿vale? Entonces, a veces esos cálculos están un poco engañados. Vandana Shiva habla mucho de esto, ¿no? Por ejemplo, cuando tú produces para autoconsumo, evidentemente eso no engorda el Producto Interior Bruto, pero es una producción más diversa, más completa, que se hace cargo del ganado que tienes, la cantidad de carne que tú comes al año tiene que ver con los animales que tú eres capaz de alimentar y de criar. Entonces es un modelo mucho más integrado y en el que es más difícil hacer números, digamos, ¿no? O por lo menos no se hacen. Se hacen números de lo industrial porque al final son los números de las empresas, ¿no? Pero esos otros números no se hacen tanto porque no se pone el foco ahí, ¿no? No sé si he contestado lo que me han preguntado. María, Ok. invertimos con... nada, le damos paso a María para la última pregunta, para hacer un descansillo antes de la última sesión, ¿vale? María, cuando quieras. Ay, madre, qué responsabilidad. Bueno, no, a mí es que siempre me llama la atención cuando oigo así de soslayo alguna vez todas estas ya estudios y pequeños flecos que oigo sobre la diferenciación social y un poco el clasismo derivado de la alimentación, ¿no? Donde países como el Reino Unido o Estados Unidos, por ejemplo, son los así más claros, ¿no? Yo aquí en España no sé si lo veo tanto, pero ya dependiendo por el grado de obesidad y todo esto, parece que han medido, ¿no?, un poco que las personas más vulnerables, como ya decíais, y las clases sociales más vulnerables son las que están alimentadas peor, ¿no? Entonces, clases sociales altas ya son muy delgaditos, los niños de apariencia, guapos, vamos a decir, y entonces muy preocupados, ¿no?, por una cultura, muy preocupados por no comer alimentos procesados y todo esto. Entonces, con gran acceso en Londres, por ejemplo, que yo al estar ahí veías claramente, ¿no?, tal barrio, tal otro, lleno de sitios ultra congelados y eso, grandes tiendas, y en cambio en barrios mejores, lo que llamamos mejores, que no había, inexistentes, ¿no? Entonces, grandes supermercados sostenibles y todo eso. Entonces, ya hay una diferenciación gigante, ¿no? Y creo que en Nueva York pasa lo mismo y todo. Para mí es uno de los fracasos de este modelo, ¿no? O sea, que el tema del presupuesto económico, ¿no? O sea, que por dinero no puedas acceder a alimentos adecuados, ¿no? Porque al final la comida basura es muy barata, aunque sea ultraprocesada es muy barata. Y entonces tenemos unos sectores de la población que tienen poco acceso a la información porque tienen igual menos formación académica o han hecho, ¿no?, unos itinerarios académicos más breves, y por otro lado que no tienen dinero para plantearse
grandes cosas, que comer alimentos más saludables es, aunque tú digas compras fresco, pero al final la fruta, por ejemplo, no es un producto barato, ¿no? O las carnes en extensivo o en ecológico no es un producto barato. Es verdad que si comes mucho menos, abaratan, ¿no? Pero al final hay una cultura alimentaria que tira de la salchicha, de los nuggets, ¿no? De la pizza congelada, e incluso hábitos terribles como desayunar con una Coca-Cola. Quiere decir que estamos viendo cosas muy... o cenar patatas fritas y una bebida azucarada, ¿no? O sea que es como... Bueno, y luego con el tema este de la... bueno, nada, no sigo porque me estoy enrollando y se nos va la hora. No se te oye. Perdonad, gracias. No sé si alguien más ha hecho alguna pregunta por el chat que me haya yo saltado o quiere hacer algún comentario, o si no, nos vamos a la pausa. Quería hacer un pequeño comentario. Por ahí ha habido alguien que ha preguntado ¿y cuál es la situación en España? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Es verdad que en las últimas décadas se ha pasado de la dieta mediterránea que había en España y que ha sido tan alabada siempre a una dieta carnívora importante, porque ha aumentado el poder per cápita de las personas, o sea, y claro, si tienes más dinero, pues compras lo que antes no se podía comprar, que era la carne, lógicamente. Entonces, ahora mismo, para que os hagáis así una idea, la carne roja, que es la de ternera, ¿no? Pues, por ejemplo, España no es el mayor consumidor del mundo, pero ahí está. O sea, por orden, por ranking, Nueva Zelanda, Suiza, Austria, España. Después Estados Unidos, o sea, bien. En la carne de cerdo, pues en la carne de cerdo, China, Japón, Corea, Filipinas, pero curiosamente no aparece España. España exporta mucho cerdo. No estamos en los más comedores de cerdo. Y en cambio en la carne procesada, pues bueno, no estamos mal situados. Nueva Zelanda, China, Noruega, Suiza, España. Después viene Brasil, Francia. O sea que somos grandes comedores de carne. Y según los estudios de las organizaciones que están mirando este tipo de cosas ahora mismo, habría que reducir en un 50% el consumo de carne aproximadamente ahora mismo para que tuviésemos una agricultura, ganadería sostenible. Ya reducir en un 50% el consumo. Y del otro 50% que quedaría, habría que pasar a 50% en ganadería extensiva, o sea, es una barbaridad que ahora mismo, lógicamente, no estamos preparados, el sistema no está preparado para absorber todo eso. Además, en España, sí, se produce mucho cerdo para exportar y todo esto, pero es que España es el país de la Unión Europea, por ejemplo, que más consumo de microbióticos tiene para todas esas granjas de porcinos. O sea, hay una cantidad de antibióticos y todo tipo de productos nocivos para la salud que se están distribuyendo en esas granjas tremenda. Es el primero de toda Europa, por dar cifras así. Ya. Vale, muchas gracias. Gracias, Rocío. Bueno, pues si no hay más preguntas y comentarios, vamos a ir unos minutillos a la pausa. No sé cómo estáis de cansados, os propongo volver a las 12 o necesitáis un poco más. ¿Sí? ¿12 está bien? Vale. Pues 5 minutillos y volvemos a las 12. Genial. Gracias por adaptaros. Si queréis, no salgáis, si queréis mutearos y apagar pantalla para que no haya problemas luego de volver a entrar. Que no pasa nada, que se puede volver a admitir, pero os podéis quedar directamente en la sala.